periodista Jorge Cepeda Patterson. Saludarlo, por supuesto, para comentar con usted y con nosotros esto que ha publicado el semanario británico The Economist, llamando a Andrés Manuel López Obrador, el presidente de la República, el falso Mesías de México, y sugiriendo que los votantes deberían frenar al presidente hambriento de poder en México. ¿Qué te parece, Jorge Cepeda? Muy buenas tardes, gracias por aceptar la invitación. Pepe, un saludo y un gusto, como siempre, estar en tu espacio. Buenas tardes. Buenas tardes. El mundo, el espacio es tuyo también, si lo dispones. Muy amable. Está muy fuerte este comentario del periódico, del semanario The Economist, cuando dice que el mundo está plagado de populistas autoritarios y que el presidente de México, de alguna manera, ha escapado del centro de atención. En efecto, lo tengo a la vista, lo he leído con calma a lo largo del día, y en realidad es un texto bastante llamativo por su titular, pero incluye algunos matices que sí conviene reflexionar, Pepe, porque en efecto lo que da cuenta es de un hombre que se presenta a sí mismo como la respuesta para los problemas de México, con una narrativa que tiene muchos rasgos populistas. Lo declara el Economist, lo menciona el Economist, el apelativo al pueblo, como si él fuera el portador de la voluntad del pueblo, que nunca se equivoca, con lo cual significa que él tampoco se equivoca, etcétera, etcétera. Pero también en este texto el Economist está reconociendo que López Obrador surge como una necesidad frente a la incapacidad de los gobiernos anteriores de responder a los problemas de México e incluso al avance del descontento y la incomodidad, el atraso de muchos sectores sociales que no participaron del modelo de crecimiento. Incluso dice el Economist, tendrían que haber aprendido de él las otras fuerzas políticas para sensibilizarse a estos problemas a los que fueron ciegos. Y eso es interesante. También el Economist reconoce que si bien tiene rasgos populistas el presidente, no coincide con otros mandatarios populistas en sus políticas macroeconómicas. Es decir, López Obrador ha buscado la estabilidad económica de la moneda, una moneda estable, una inflación baja, no endeudar al Estado ni expandir las finanzas públicas, etcétera, etcétera. Es decir, comportamientos, dice el Economist, que parecerían más de un neoliberal, de un mandatario neoliberal que populista. Entonces, da cuenta, en efecto, de esta contradicción en un diagnóstico que me parece polémico, pero mucho más rico que lo que simplemente o sugiere el título. Donde sí estaría en desacuerdo, Pepe, es el párrafo final del Economist. Dice que en la relación con Biden, Biden tendría que estar alerta y mandar algunas advertencias, usa la palabra, algunas advertencias al gobierno de México para evitar que se avance en estos riesgos de un gobierno autoritario populista. Lo que no parece entender el Economist es que cualquier problema que haya en este país no se va a resolver con advertencias enviadas por Biden, y ahí me parece que ignora muchísimo pues de la historia y la conciencia de los mexicanos, la sensibilidad de los mexicanos con respecto a la injerencia de nuestro vecino del norte. Sí, está recomendando al presidente Biden tener pues tacto, un buen tacto, porque subraya lo que tú y yo sabemos, lo que todo el mundo sabe: los mexicanos somos comprensiblemente alérgicos al gran vecino del norte. En efecto. Entonces, un texto que dará mucho que hablar, que hay que leer con cuidado, que evidentemente habrá enormes riesgos de que se saquen de contexto una frase u otra, pero sin duda sí también marca alertas de aciertos, pero sobre todo de desaciertos en esta conducción de la 4T a los ojos de este, pues sí, muy prestigiado semanario internacional. Sí, está diciendo The Economist que está advirtiendo, ¿no?, que los próximos 3 años van a determinar la profundidad y la duración del daño
que hace a México y a su democracia, refiriéndose a López Obrador. Eso es fuerte. Eso es muy fuerte, sin duda. Y desde luego, en todo este análisis me parece a mí, Pepe, que lo que está faltando es un poco más, lo sugiere entre líneas, pero lo que está faltando es una reflexión más autocrítica de las instituciones democracias, de los partidos, de las otras fuerzas políticas, para decir, bueno, ¿y cómo llegamos hasta esto? ¿Cómo es que el 60% de la población cree que hay alguien en Palacio Nacional que hable en nombre de ellos, y no así las fuerzas políticas, PAN, PRI, que se disputan ahora el poder y que tendrían que estar presentando una alternativa sin que esto le parezca así a muchos mexicanos, ¿no? Ahí hay una parte de autocrítica que se tendría que hacer también, porque si no, no se entiende el éxito de López Obrador, ¿no? Es decir, no todos puede responderse automáticamente como están engañados o es demagogia, porque hay problemas reales que no han sido resueltos en este país. Pues muchas gracias, Jorge, gracias por regalarnos este comentario. Un encantado, como siempre, estar contigo, Pepe. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.